con su permiso voy a grabar la sesión de hoy. Entonces, ahora vamos a empezar, ¿verdad? Con respuesta ante fuerzas impulsivas. Impulsivas es lo que hemos visto en el tema de percusión, ¿verdad? De colisiones, que son una fuerza de una duración muy corta, pero que cuya magnitud tiende a infinito, por ser un tiempo muy corto, ¿verdad? Y un impulso, un impulso por definición del Dirac, ¿verdad? El área es 1. Esa es la función de Dirac, que es muy usado para representar impulsos, ¿verdad? Y una de las hipótesis más importantes cuando un sistema de resorte está sujeto a un impulso, que es una fuerza de una duración muy corta y además la magnitud tiende a ser muy grande porque el área es 1, ¿verdad? Cuando delta t tiende a 0, la magnitud tiende a infinito para que el área sea 1. Entonces, ante una fuerza impulsiva, todas las fuerzas, como ante un impulso de una curvación tan corta, no hay cambio de posición, ¿verdad? Ni de velocidad. Perdón, no hay cambio de posición, sino solo de velocidad. Entonces, además, todas las fuerzas que sean finitas se expresan, ¿verdad? Entonces, esta fuerza elástica se expresa, la fuerza de amortiguamiento también se expresa, ¿verdad? Aunque hay cambio de velocidad, es un cambio respecto a esa velocidad, ¿verdad? Entonces, esta fuerza que es finita, es pequeña, se expresa ante la fuerza percusiva, ¿verdad? Que es una duración muy corta, pero tiene una magnitud mucho mayor, ¿ok? Entonces, esa es la hipótesis de un impulso. Y entonces, el impulso, ¿verdad? Que es una fuerza por un tiempo muy corto, que es denotado como este I sub 0, por el delta Dirac, ¿verdad? Que indica que es un tiempo muy corto. Entonces, si suma fuerzas en X igual a 0, se va a encontrarte que únicamente existe lo que es la fuerza inercial, que es una fuerza también, ¿verdad? Que responde a lo que le da la fuerza, ¿verdad? O sea, es una fuerza ya hay un cambio de velocidad y cambio de velocidad indica aceleración, ¿verdad? Entonces esta fuerza no se desprecia por eso y que en realidad, de hecho, si se acuerda un poco de lo que provoca un impulso es cambio de cantidad de movimiento, ¿verdad? Entonces lo que si ustedes integran ambos lados, lo que va a encontrar es que ese impulso provoca, aquí es un U2 puntos de t, integra una vez de velocidad un antes y un después, ¿verdad? Y como el tiempo es tan corto, casi que es un delta, bueno, es un delta t, ¿verdad? Delta t a la mitad antes y después, entonces ponemos límite, ¿verdad? Evaluando la velocidad después, ¿verdad? Menos velocidad de antes, la masa es invariante. Entonces tenemos que el impulso lo que provoca es un cambio de cantidad de movimiento y como la masa no cambia, lo que cambia es la velocidad. Entonces esto es velocidad después, menos velocidad de antes, que es cambio de velocidad, ¿verdad? Y entonces, si el sistema está estático, si el sistema estaba en reposo antes del impulso, entonces esta velocidad inicial, ¿verdad? Antes del impulso sería cero, Lo que provoca entonces es de una velocidad en el tiempo cero más dt, ¿verdad? Como dt es tan pequeño, sencillamente es de una velocidad inicial en el tiempo cero. Por ende, ¿verdad? Después de esa derivación, y si no comprende todo, no importa, o sea, es esencialmente lo que provoca un impulso en un sistema sobre resorte amortiguador, como las fuerzas elásticas y de amortiguamiento son fuerzas finitas en comparación con la fuerza impulsiva, ¿verdad? Que tiende a infinito para una duración muy corta. Entonces, todo eso se expresan por lo que provoca un impulso sería cambio en cantidad de movimiento y como la masa no cambia, lo que provoca es un cambio en la velocidad. Y si el sistema estaba en reposo, entonces lo que provocaría sería un cambio de velocidad de reposo, o sea, le está dando una velocidad inicial. Por supuesto, si tenía velocidad anterior y recibe un impulso, lo que provocaría sería un cambio en la velocidad, sencillamente, ¿verdad? Entonces, en caso de que esté en reposo, lo que le daría es una velocidad inicial, como ya hemos visto antes, ¿verdad? En temas de impacto, lo que provoca un impulso es una velocidad inicial. Y en ese caso, ¿cómo se calcula? Velocidad inicial es I sub 0 entre M. ¿Ok? Entonces, ok, bueno, para un sistema amortiguado, ¿verdad? Eh,
aquí podemos hablar o sea, bueno, lo que provoca impulso es eso, ¿verdad? Indistintamente sea un sistema amortiguado o no amortiguado, ya que son fuerzas finitas, lo que provoca siempre va a ser un cambio en la velocidad, ¿verdad? Y si está en reposo, lo que imprimiría en el sistema es una velocidad inicial que es I sub 0 entre m. Eso es lo que se llega, ¿verdad? Conceptualmente es eso. Ok, entonces si lo que provoca es una condición inicial, lo que le da al sistema es una condición inicial de velocidad inicial, entonces ¿cuál sería la respuesta? Bueno, como impulso actúa y después ya deja de actuar y es un tiempo tan corto, lo que sigue es vibración libre, ¿no? Después de ese tiempo que actúa impulso, ¿verdad? En tiempo cero, un impulso, después ya no hay más fuerza, entonces lo que sigue es vibración libre. Por lo tanto, lo que provocaría sería una vibración libre con la condición inicial dada por esa velocidad inicial y sub 0 entre m. Entonces, retomando las soluciones que hemos visto de vibración libre para sistemas no amortiguados y amortiguados, ¿verdad? Que son estas. Entonces, ¿cuáles aplican? Sencillamente, lo que provoca es una velocidad inicial. Entonces, U sub 0 no hay, ¿verdad? O sea, no hay deformación inicial, ya que lo que provoca es una velocidad inicial. Todo eso es cero, ¿verdad? Entonces, lo que queda entonces sería sustituir esta velocidad inicial, ¿verdad? Que es impulso entre m, acá, ¿verdad? Para el caso no amortiguado y amortiguado. Entonces, la respuesta ante una fuerza impulsiva sería esencialmente de esta forma, dejando únicamente la solución del seno, ¿verdad? Para el caso no amortiguado y para el caso amortiguado sería exponencial negativo, que es la envolvente, por esta velocidad inicial, ¿verdad? Que es I sub 0 entre m dividido entre omega d por también un sinusoidal del seno. ¿Ok? Eso sería todo lo que nos interesa, ¿verdad? Bueno, después vienen ejemplos que explica, bueno, cuál sería ese impulso, ¿verdad? Y la duración que debe tener ese impulso, ¿verdad? Y cuál es la relación de la solución y todo eso, y para que pueda considerarse, o sea, cuál es la duración de la fuerza para poder considerarse como una fuerza realmente percusiva. Es la discusión de este ejercicio, ¿verdad? Se derivó en forma simbólica, pero esa es la discusión, ¿verdad? Esto no estaría entrando en examen, tampoco, o sea, está ahí, digamos, ¿verdad? Para decir, bueno, para que sea una fuerza impulsiva, el periodo, o sea, el tiempo que dura esa fuerza percusiva debe ser menor que un 10% de la duración del periodo natural. Eso es lo que se concluye. En realidad, eso es intención de ejercicio, es eso, ¿verdad? Es derivar teóricamente para ver, porque ya, si yo tengo un sistema más a resorte, que el resorte es muy rígido, no es de frecuencia muy alta, entonces puede ser que yo aplique un impulso que creo que el tiempo es muy corto, pero resulta de que cuando aplico impulso ya el sistema dio un ciclo, entonces no es corto, ¿verdad? O sea, si la duración es muy corto o es muy largo, es relativo realmente. Entonces, lo que se quiere definir es cuál es la duración que puede considerarse como una fuerza impulsiva de forma correcta, ¿verdad? Entonces esto nada más es con ese propósito. Lo que nos interesa es esta, ¿verdad? 565, 566, que de nuevo, ¿verdad? Lo que responde el sistema ante un impulso, ¿verdad? De magnitud I sub 0 es una historia de vibración libre, ¿verdad? Lo que le da impulso es una velocidad inicial. ¿Ok? Entonces, introduciendo esa velocidad inicial U sub 0 punto en las ecuaciones, en las soluciones, lo que obtengo son esas dos ecuaciones, ¿verdad? Un sinusoidal, en caso de que no está amortiguado, la amplitud no decae. En caso amortiguado, la amplitud decae siguiendo exponencial negativo. ¿Ok? Eso sería todo lo de fuerzas impulsivas. ¿Ok? No hice preguntas hasta acá. Ok. Esto igual es un producto intermedio, porque en realidad los problemas, digamos, ¿qué puede encontrar problemas de vibraciones? Bueno, que un sistema eh, vibratorio recibe un impacto, ¿verdad? Que es un problema muy común, que es una combinación entre tema 4 y tema 5, que un sistema vibratorio recibe un impacto, una colisión y empieza su vibración libre. En realidad es ese caso, ¿verdad?
Y aunque en este caso, en realidad eso sí entra en examen, porque esto es lo que se ha visto en tema 4, ¿verdad? Presión de impacto. ¿Qué provoca impacto? Condición inicial, le da una velocidad inicial, ¿no? Después de impacto, lo que calcula es la velocidad inicial, ¿verdad? Entonces, con velocidad inicial empieza vibración libre, ¿verdad? Eso es todo lo que nos dice sobre fuerzas impulsivas, que es lo mismo que tema 4, ¿ok? Pero ahora vamos a aplicar esto para resolver lo que son problemas arbitrarias, ¿verdad? De fuerzas arbitrarias, ya que ese es el caso de fuerzas impulsivas, ¿verdad? Un impulso. Hasta antes de ese tema, todos los casos, ¿verdad? Sea vibraciones armónicas con la fuerza actuando en la masa, sea transmisión de fuerza desde la base, todos estamos considerando fuerzas armónicas, es decir, vibraciones armónicas, ¿verdad? Son sinusoidales, sean la fuerza, sea el movimiento de la base. Todos son sinusoidales. Entonces, ahora vamos a entrar en lo que se llama fuerzas generalizadas o arbitrarias. ¿Qué es esto? Esto, entonces, es decir, una fuerza arbitraria, ¿qué es, verdad? Por ejemplo, la fuerza de un sismo, si podemos pasar, ¿verdad? Aquí a la página final, aquí. Si ustedes ven, ¿verdad? Este es el caso de un edificio ante un sismo, ¿verdad? Es un caso que puede usted copiar código y pegar mal, ¿verdad? Y correr. Entonces, esta es historia de sismo, ¿verdad? De la aceleración del piso por la masa, que me da la fuerza efectiva, ¿verdad? Y si usted hace un zoom, vean, esa es la fuerza que hace el sismo. La fuerza de inercia que provoca el sismo en el sistema triangular de libertad, ¿verdad? Eso es como lo que se registra en el suelo, nada más que multiplicado por la masa para obtener la fuerza, ¿verdad? Si divide esa historia entre la masa, obtendría la historia de aceleración del suelo, ¿verdad? Que se registró. Ese fue el ejemplo del sismo de... bueno, aquí está, ¿verdad? Sismo en Nosara, ¿verdad? 2012. Fue registrado en Nosara, ¿verdad? Cerca del epicentro. Entonces, se quiere evaluar cuál es la respuesta de un sistema lineal elástico de la libertad con 6 kilos de masa, ¿verdad? Con sus columnas en el piso, sujeto a este sismo, ¿verdad? Entonces se multiplicó la masa por aceleración para obtener, digamos, la fuerza sísmica. Pero bueno, eso es para nada más ilustrarles cómo se ve una historia de fuerza sísmica, que es masa por aceleración del suelo, ¿verdad? Entonces, como masa es constante, lo que varía acá sería la variación de la aceleración del suelo. Si ustedes ven aquí, ¿verdad? Ese es un acercamiento. Bueno, se dice, esto tiene un poco de pinta sinusoidal, sí, porque el movimiento sísmico va y viene, ¿verdad? Son unos ocollones, ¿verdad? Que tambarea uno la base, ¿verdad? Pero tampoco es sinusoidal. La amplitud varía y hay cosas no tan sinusoidales también, ¿verdad? Pero entonces uno dice, ¿qué es esto? Entonces le llama esto fuerzas o historias arbitrarias, movimientos arbitrarios, ¿verdad? O fuerzas arbitrarias. Esto está, digamos, en el caso nuestro de ingeniería civil, digamos, es típico de una aceleración o una fuerza sísmica, ¿verdad? Es una historia de fuerza que es arbitraria, aunque tiene alguna notación, alguna apariencia sinusoidal, ¿verdad? Pero no es totalmente sinusoidal, sino es considerado de naturaleza aleatoria. Lo mismo el viento, ¿verdad? Si ustedes miden fuerza del viento, el viento también oscila, ¿verdad? Hay una presión constante más una oscilación. Entonces, todo esto provocan lo que se llama vibraciones aleatorias, ¿verdad? Vibraciones aleatorias. Ok, ese es como un ejemplo. Entonces, esto no lo puedo resolver con la solución armónica, aunque tiene cierta similitud, ¿verdad? O sea, si yo pudiera encontrar una representación de Fourier de esta fuerza, de esa historia arbitraria de fuerza, quizás podría aproximar, ¿verdad? Y más o menos saber por dónde andaría la respuesta, considerando el contenido de frecuencias, aprovechando el espectro de Fourier, ¿verdad? Como ustedes han visto un poco en el proyecto. Pero vamos a entonces ver cómo se resuelve, ¿verdad? Si es caso de una fuerza arbitraria. Ok. Entonces, fuerza arbitraria, ¿cómo se plantea? Bueno, yo puedo considerar, la idea es esto.
de que yo, al ser una historia de fuerza arbitraria, ¿verdad? Que caso típico de la fuerza sísmica o la fuerza del viento. Esa fuerza puede ser un poco extraña, ¿verdad? Ahí. Entonces, no hay una función que me pueda representar. Pero hoy día es digamos, muy fácil usar computadores digitales, ¿verdad? Nos trata de pensar, bueno, ¿qué tal si yo discretizo esta historia y lo represento como un montón de impulsos? Mientras la duración de esos impulsos son más cortas, estaría representando la curva real, ¿verdad? Con estos dt tendiendo a cero. Eso ya es matemáticamente correcto, ¿verdad? Si delta t tiende a cero, la duración de cada impulso es un dt, ¿verdad? Es un dt. Entonces yo puedo visualizar esta historia como un montón de impulsos uno tras otro, que son tan densos que la duración es casi cero, ¿verdad? Entonces yo representaría toda esta curva, ¿verdad? Esa función arbitraria como con una secuencia de impulsos de magnitud variable. Ok, entonces, similar a lo que se hace con los DCLs, cuando ustedes derivan a una ecuación, por ejemplo, ecuación de momento cortante para una viga, aquí igual vamos a ver cuál es el efecto de cualquier impulso. ¿Cuál es el efecto de cualquier impulso? En un tiempo, voy a decir tiempo tau. Tenemos tiempo tau porque ese impulso también va a generar una historia de vibración. Pero cada impulso está ubicado a un tiempo tau, ¿verdad? Entonces, ese tiempo real, voy a decirle St, ¿verdad? St es el tiempo real cuando el sistema está vibrando, debido a un impulso que está ubicado en el tiempo tau. Ok, entonces, imagínense ese impulso, ¿verdad? Que está ahora representado acá. Es un impulso ubicado en el tiempo tau, ¿verdad? Con un ancho delta t. Ok. Este impulso, ¿qué provocaría? Este tiene un impulso, ¿verdad? Y si asumimos, digamos, para primero, ¿verdad? Ya que cualquier impulso se puede considerar que es un impulso unitario de magnitud 1 por la magnitud, ¿verdad? O sea, yo puedo encontrar digamos, yo puedo encontrar primero la respuesta ante un impulso unitario y después yo multiplico por la magnitud que es, ¿verdad? Entonces, si ese impulso fuera unitario, es decir, I sub 0 es igual a 1, ¿verdad? La respuesta del sistema ante un impulso en tiempo tau sería, vean que aquí está eje de tiempo, ¿verdad? Hay dos tiempos, recuerden eso. O sea, un tiempo es el tiempo que está ubicado de impulso y otro es el tiempo real, ¿verdad? St. Entonces, la respuesta ante un impulso es una respuesta de vibración libre, ¿verdad? En el caso no amortiguado, es este. Pero esta respuesta no empieza en tiempo cero, sino que empieza en el tiempo tau. Y recuerden ustedes lo que es traslación positiva de una función, ¿verdad? Si se acuerdan de la función de una ecuación de un círculo, cuando usted encuentra x menos x sub 0 al cuadrado más y al cuadrado más r al cuadrado, ¿se acuerda del círculo de Moore? Ese x sub 0 indica una traslación positiva del origen, ¿verdad? Entonces, cuando es traslación positiva, es menos. Y aquí es una respuesta de vibración libre trasladada positivamente en un tiempo tau. Entonces, ¿cuál sería la función? Le llamo entonces h, función de respuesta ante un impulso unitario en el tiempo t, pero menos tau, porque es una traslación positiva. La respuesta igual es tiempo menos tau porque ya empieza en el tiempo tau, ¿verdad? Ya la respuesta empieza en el tiempo tau. Cuando t es igual a tau, cuando t es igual a tau es cuando es tiempo cero para esta función, ¿verdad? Se llama traslación positiva de una función. Creo que confío que eso se ve en cálculo, ¿verdad? Tal vez se acuerdan de algo. Eso es para caso no amortiguado y eso es para caso amortiguado. Esa es la respuesta ante un impulso unitario. Por eso es que si no es unitario sería I sub 0, pero en este caso es 1, ¿verdad? Esa es la respuesta ante un impulso unitario. Entonces la respuesta ante este impulso, digamos,
pero una magnitud, digamos, en este tiempo, ¿verdad? Es P en el tiempo tau. De la magnitud sería sencillamente multiplicar este impulso por P en el tiempo tau por un diferencial de tau, ¿verdad? Aquí un dt, ¿verdad? Un diferencial de tau. Eso sería, ¿verdad? O sea, como es unitario, entonces para encontrar la magnitud real, entonces ya sencillamente es multiplicar esa función de respuesta ante un impulso unitario por la magnitud del impulso, que es la magnitud de la fuerza por el diferencial del tiempo. Okay. Entonces, esto es la respuesta ante un impulso. Y como son muchos impulsos en distintos tiempos que hago, bueno, entonces cada impulso me va a generar una historia y al final lo que hago es sumar todas. ¿Ok? Entonces, hacemos así. Entonces, esto, ¿verdad? Entonces, bueno, ya borré mucho, pero voy a dibujar otra vez, pero más aquí, más abajo. Ok, aquí. Entonces, nuevamente voy a dibujar esta historia, ¿verdad? Ok, digamos, tengo una historia ahí de fuerzas un poco raras, ¿verdad? Ok, entonces, aquí, digamos, acá habrá un impulso. Aquí otro, ¿verdad? Entonces, esto me provocaría una respuesta de vibración libre. ¿Verdad? Ya, digamos, este multiplicado por la fuerza, ¿verdad? Por el delta T, ya me provocaría una historia de vibración libre. Este ya es U, ¿verdad? En el tiempo. Ese es el tiempo. Tiempo empieza aquí. El otro impulso provocaría otra historia de respuesta libre. El otro impulso provocaría otra respuesta de vibración libre. El otro, ahí va. Entonces, la historia real no es ninguno de ellos, sino es que la historia real, digamos, en ese tiempo dado, en un tiempo t dado, tengo que sumar las historias de vibración libre que han provocado todos estos impulsos que anteceden. Cada uno provoca una historia. Todos, ¿verdad? Todos van provocando una historia. Y yo no llego a ese tiempo t, tengo que sumar todas las historias que han generado hasta el tiempo tau que estoy considerando. Entonces, cada una de esas historias en realidad se puede llamar un DU. ¿Ya? Porque tengo que sumar todos los que venían, todos los impulsos que venían hasta ese momento. Sumarles todos es cuando obtengo la respuesta real en el tiempo tau. Entonces, cada una de esas historias es realmente un diferencial. Ese realmente no es un diferencial, pero es algo que tengo que sumar, ¿verdad? Es una respuesta de un impulso que tengo que sumar. Ok. Entonces, ¿cómo sumo? Como ya comenté, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es sumar respuestas de cada uno de ellos desde el tiempo 0 hasta el tiempo tau. Entonces, integro esto. Integrar es una sumatoria, ¿verdad? Sumo todas las historias desde dónde hasta dónde, desde 0, todas las respuestas ante los impulsos generados desde el tiempo 0 hasta el tiempo tau. Por eso desde 0, ¿verdad? Perdón, hasta tiempo t, ¿verdad? Tiempo t que estoy considerando, ¿verdad? Tiempo t, porque tiempo t es real, ¿verdad? O sea, todo es integrar todos los taus, pues los taus son eso, ¿verdad? Tau es la ubicación de cada impulso, todos los taus, sumar todos los taus hasta el tiempo t, donde se interesa conocer la respuesta. Entonces, sumo de tiempo 0 a tiempo t. Sumo todas las respuestas ante un impulso unitario, pero las respuestas ante un impulso unitario, perdón, ante un impulso, ¿verdad? Ya no unitario, sino ya unitario multiplicado por la magnitud del impulso. Y es sumar ese du de tiempo 0 hasta tiempo t. Entonces, esa integral, ¿verdad? Se escribe así. Entonces, se escribe entonces integral de 0 hasta t de la fuerza P, ¿verdad? Tiempo tau, de tau por la respuesta ante un impulso unitario desde 0 hasta tiempo t. Entonces acomodo un poco, paso el de tau por atrás, pongo aquí la fuerza P, ¿verdad? Entonces llego a esta ecuación,
¿verdad? Que se conoce como integral de convolución, que confío que ustedes han escuchado algo en ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con Laplace, ¿ok? Entonces ya ahora, o sea, nada más es un caso específico aplicado en el caso de sistema más sobresalto amortiguador. En realidad se usa en muchos lados esta integral de convolución. Convolución es como decir que se convoluciona, ¿verdad? Que va avanzando y va jalando más cosas, tiene que sumar más cosas, ¿verdad? Conforme avanza en el tiempo. ¿Ok? Porque esto, todos son funciones, ¿verdad? Este es h en el tiempo, es una función también, ¿verdad? De tiempo. Entonces, nada más ahora para el caso no amortiguado, ¿verdad? Sustituyo la respuesta ante un impulso unitario, sería un seno. Si fuera el caso amortiguado, el anterior es no amortiguado, para el caso amortiguado, nada más se sustituye por la función del impulso unitario, ¿verdad? Que es una exponencial negativa por sinusoidal. Y estas expresiones se conocen como integral de Duhamel, porque ofrece una forma general, ¿verdad? Para evaluar la respuesta del sistema lineal de un grado de libertad ante fuerzas arbitrarias. Y en realidad no solo fuerzas arbitrarias, porque este planteamiento no implica ninguna simplificación. Así es, ¿verdad? Nada más es que se basa en conceptos de superposición, ¿verdad? Se superpone un montón de respuestas ante muchos impulsos, ¿verdad? Y por lo tanto constituye también una forma alternativa a las soluciones clásicas que hemos visto antes. Es decir, ustedes si quieren también pueden resolver el problema de vibración armónica cambiando esa fuerza P por un P sub 0 por un sen de omega T. También se puede resolver, ¿verdad? Nada más que la solución, bueno, habría que integrar por partes, ¿verdad? Porque es medio complicado y sale igual una solución bastante, digamos, larga, ¿verdad? Vean que entonces esto igual se puede resolver, ¿verdad? Puede resolver. Entonces es conocido como integral de Duhamel, ¿verdad? Y la aplicación de ese concepto de convolución únicamente se restringe al caso de sistemas lineales debido a que está superponiendo respuestas ante impulsos, ¿verdad? Y considerando que el sistema es lineal, entonces se puede superponer sin ningún problema. Ok, eso es lo que le estaba explicando, ¿verdad? Entonces es tratar de discretizar y representar el impulso como una secuencia de impulsos, áreas, ¿verdad? Área entre la curva de fuerza es impulso. Cada impulso, dependiendo de su magnitud y la dirección, ¿verdad? Generaría una respuesta, una respuesta de vibración libre debido a una velocidad inicial que está como en forma de seno en distintos tiempos, ¿verdad? Que empieza en tiempos distintos, en el tiempo donde actúa el impulso. Vean que ese que es negativo hace que la respuesta sea en sentido negativo. Si es uno positivo, va en sentido positivo. La magnitud, ¿verdad? De la respuesta también depende de la magnitud de la fuerza. Entonces, cada uno genera un impulso o respuesta unitaria. Perdón, cada uno genera una respuesta de dirección unitaria, ¿verdad? Pero con su inicio desfasado en el tiempo, que van corriendo en el tiempo. Y al final, la respuesta final es de sumar todos, como sumar la columna, ¿verdad? Sumar todos estos, sumar toda la respuesta. Sumo todo, ¿verdad? Sumo todo y obtengo yo la respuesta final, ¿verdad? Ese no es DU, perdón, ese es U. Ese ya es la sumatoria de todos los DU, ¿verdad? Cada historia es un DU. Deben sumar todos los DUs, ¿verdad? Para obtener la respuesta final. Este concepto es el concepto conocido como integral de Duhamel para resolver problemas de vibraciones aleatorias. No sé si hay preguntas hasta acá. ¿Dudas? Bueno, esto es lo importante de toda esa parte, es entender el concepto, ¿verdad? No se va a preguntar problemas de esto, no, ¿verdad? Porque esto es para entender cómo es que se trata problemas de vibraciones aleatorias con el sistema, bueno, la fuerza no es conocida. Y entonces, bueno, aquí un ejemplo, ¿verdad? Si la fuerza fuera una fuerza rectangular, ¿verdad? Que termina en un tiempo ahí dado, ¿cuál sería la respuesta, verdad? Entonces, bueno, esto ya no nos interesa.
¿Por qué nos interesa? Bueno, ¿cómo se aplica eso para el caso de sismos? Que es lo que nos más interesa, ¿verdad? Entonces, para aplicarlo en sismos, ya que estamos usando computadora digital, ¿verdad? Entonces, tengo que convertir esta ecuación de Duhamel en una ecuación discretizada, ¿verdad? Ya, en vez de entera continua, lo sustituyo por una sumatoria, igual, ¿verdad? De tiempo tau y de tiempo t, sería un incremento delta t por una variable k, ¿verdad? Que va incrementando ahí mediante unos intervalos de tiempo delta t. Entonces, esa forma discretizada se escribe así, ¿verdad? Esa forma discretizada de integral de Duhamel, ¿verdad? Y que yo puedo sencillamente programarlo en MATLAB, ¿verdad? En realidad es muy sencilla, nada más que es un doble for, ¿verdad? Doble ciclo, doble bucle, ya que tiene un tiempo tau que te integrando y un tiempo t, ¿verdad? Que es el tiempo real. Entonces tengo que primero programar una historia, una función de impulso unitario, ¿verdad? Y después ir sumándolo en el tiempo, ¿verdad? Eso es como se hace realmente. Y aquí hay un ejemplo que comenté, ¿verdad? Tiene un sistema sobre sobresalto amortiguador, ¿verdad? Que mediante un marco sujeto al sismo en Osara, ¿verdad? Y que tiene 6 kilos de masa, tiene una frecuencia de 1.5 Hz, ¿verdad? Y un amortiguamiento del 3%. Entonces, ese sistema que está sujeto a vibración de la base, la ecuación de movimiento ya hemos visto, ¿verdad? Es esta, ¿verdad? Ya que no hay fuerza actuando directamente en la masa, sino es a través del movimiento de la base que comprime y estira, ¿verdad? La fuerza elástica y la fuerza de amortiguamiento, ¿verdad? Entonces, aquí son fuerzas, fuerza de amortiguamiento y fuerza elástica que está en función de movimiento relativo, ¿verdad? Entre la masa y la base y el suelo. Y que podemos transformar, ¿verdad? Y expresar esta ecuación de movimiento en términos de aceleración, velocidad y desplazamiento relativo, ¿verdad? Entre la masa y la base, para pasar, digamos, uniformizar la variable que se está planteando en la ecuación diferencial. Y eso me sale entonces una fuerza sísmica, ¿verdad? Que es menos masa por aceleración del suelo, que eso hemos visto antes, es la de primera forma de plantear la ecuación del movimiento, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la función de la fuerza sería menos masa por aceleración del suelo, ¿verdad? Y la función de respuesta unitaria ya se ha visto, ¿verdad? Es esta. Es esta, ¿verdad? Es de un sistema amortiguado. Y vean como Duhamel, ¿verdad? Duhamel es P, ¿verdad? Fuerza P entre 1 sobre masa, aquí es 1 sobre frecuencia circular amortiguada. La fuerza P en ese caso es menos M por aceleración. M se va con M, ¿verdad? Por ende, en ese caso de que está sujeto a aceleración en la base, registro sísmico, ¿verdad? Integral de Duhamel quedaría de esta forma. Y nótese, muy importante, que esta integral de Duhamel para un sistema masa resorte amortiguador, ¿verdad? Un edificio, digamos, de una obra civil. Vean la integral de Duhamel. Depende únicamente de la frecuencia circular natural, o sea, el periodo, mejor dicho, ¿verdad? Y el amortiguamiento casi. El resto es parámetro de aceleración del suelo y el tiempo, ¿verdad? Es periodo amortiguado. Entonces, no depende la respuesta de un sistema estructural de cualquier obra civil, inclusive cualquier obra de sistema mecánica, ¿verdad? Que esté sujeto a aceleración de la base, no depende de la masa o rigidez consideradas aisladamente. Se importa únicamente su frecuencia, que es una combinación de rigidez y masa, y el amortiguamiento. No es que un sistema va a comportarse mejor si tiene más rigidez. No, ¿verdad? Depende de su relación entre la rigidez y la masa. Eso es lo que rige, eso es lo que importa, ya que aquí quedó expresado en esta ecuación de Duhamel, derivado para
un sistema sujeto a excitación en la base, ¿verdad? Depende únicamente de la frecuencia circular natural o amortiguada, que es multiplicada por amortiguamiento y amortiguamiento, sencillamente. Esto es muy importante. O sea, respuestas sísmicas de cualquier edificio no dependen de que, cuál sea su rigidez, cuál sea su masa, no. Depende únicamente de la combinación de ellas que como producto me da la frecuencia natural y por supuesto amortiguamiento. Y aquí, ¿verdad? Si ustedes ven, esto se implementó en MATLAB, ¿verdad? Porque es el mismo integral, ¿verdad? Es el mismo integral, nada más cambiando la fuerza por aceleración, cancelando masa con masa, ¿verdad? Entonces se programa eso en MATLAB, ¿verdad? Y como decía ustedes, ¿verdad? Realmente la integral Hammer que está aquí es un doble for, realmente es muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo, ya que la función de respuesta unitaria está programado, también la función de fuerza efectiva todos son unos vectores que está aquí graficado, ¿verdad? Y esa es la función de impulso unitario, ¿verdad? También ya es una historia que se programó, ¿verdad? Entonces, la respuesta ante ese sismo, ¿verdad? Si acercamos, esa es la respuesta que se obtuvo. Vean que si se observa la respuesta ante este sismo, si ustedes miden, vean, son segundos, ¿verdad? Vean, de 80 a 90 segundos, ¿cuántos ciclos hay? Hay más o menos 1, 2, 3, 4, 5, como 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, como 15, 16, ¿verdad? 16 ciclos entre 10 segundos. ¿Cuánto es eso? 1.6 ciclos por segundo. Eso es Hertz, ¿verdad? O sea, y si ustedes se acercan, quizás es por cuestión de resolución. Si ustedes ven, mira, si ustedes miden pico a pico, el periodo entre pico y pico es el mismo. En otras palabras, con este ejemplo, ¿verdad? Que es un ejemplo ante un sismo, vean esto, mide el periodo de pico a pico. El periodo es el mismo. O sea, un sistema sobresuelto amortiguador ante una fuerza arbitraria, ¿verdad? Ante una fuerza arbitraria, lo que produce es una vibración con su frecuencia natural. En otras palabras, no a diferencia del caso de la respuesta ante fuerzas armónicas, ¿verdad? O vibraciones armónicas, que la respuesta del sistema sigue la frecuencia de la fuerza, ¿verdad? ¿Se acuerda de la solución particular? Solución particular que obtuvimos del caso de vibraciones armónicas, ¿verdad? Solución particular. Vean todas las soluciones particulares, ¿verdad? Todo está en función de omega, no de omega n. Vean todo esto del FAT, ¿verdad? Que hemos visto antes. Todo eso del FAT. Vean la solución de la solución, ¿verdad? La solución particular que es la estacionaria ya está en función de omega de la fuerza externa, ¿verdad? De la fuerza armónica. Ese es el caso particular de vibraciones armónicas. En ese caso, cuando las vibraciones son aleatorias, o sea, aleatoria es decir, no tiene una frecuencia definida, la respuesta del sistema sigue la frecuencia natural del sistema. Y eso es muy importante, ¿verdad? O sea, el sistema estará vibrando, estará oscilando con su frecuencia o periodo natural cuando se encuentra sometido a un sismo. Lo que provoca el sismo es a veces un poco más la amplitud, a veces un poco menos, ¿verdad? Dependiendo de las excitaciones de nivel de amplitud que esté sometido. Ok, eso sería los conceptos sobre respuesta ante una historia de vibración aleatoria. No sé si hay preguntas hasta acá. Ok,
toda esa parte es conceptual, porque no le vamos a pedir que hagan ese análisis, ¿verdad? Ya que eso es numérico, ¿verdad? Es un método numérico. Pero bueno, entonces uno dice, ok, ya que el sismo provoca una respuesta aleatoria, ¿cómo voy a diseñar, ¿verdad? Un edificio contra un sismo. ¿Será que siempre tiene que correr ese algoritmo o no? Entonces, si se acuerdan un poco de los problemas y ejemplos que hemos visto, cuando estamos en diseño, ¿verdad? Diseño es evaluación del desempeño antes de que se lleve a cabo, ¿verdad? En la realidad, tengo que saber cuál es el comportamiento de un edificio, por ejemplo, ante ciertos eventos sísmicos. Pero, ¿cuál es el estado más crítico? Por ejemplo, si ven esta historia, ¿verdad? De toda la historia sísmica, ¿cuál es el momento en que edificio, en que ese marquito, ¿verdad? Que estamos evaluando, entra en condición más crítica? ¿Alguien me puede decir? ¿En cuál momento es que ese marquito está en condición más crítica? Tal vez Randa, usted que siempre está presente. Disculpe, profe. Sí, que en esta historia sísmica que generé, vean que es desplazamiento de la masa, ¿verdad? Recuerden, todos estos que son historias de respuesta sísmica es relativo, ¿verdad? Esto es desplazamiento relativo entre la masa y el suelo, ¿verdad? Esa es la solución que uno obtiene. ¿Cuál es la más crítica? ¿Alguien rayó por ahí? ¿Quién fue que rayó de la pizarra? Ah, José María. Sí, profe. Ahí. Es que hizo un círculo, pero no me quedó bien. O sea, es la más, la que rayé luego, la vertical. No, se le quebró. ¿Verdad? Profe. Es la respuesta máxima. Esa es la deformación máxima. O sea, es el momento en que el resorte está más estirado, ¿verdad? O sea, cuando el resorte es más estirado, el resorte es simplemente una analogía, ¿verdad? Si fuera un caso real, ese resorte en realidad son las columnas, ¿verdad? Es el momento en que ese marquito está más deformado, o sea, el momento en que se forma más, llega a inclusive 0.6 centímetros. No piense que 6 centímetros, 0.6 metros, 0.06 metros, no piense que es poquito, no. 6 centímetros para olas civiles es mucho, porque las olas civiles son estructuras muy rígidas, ¿verdad? Son materiales muy rígidos, acero, concreto son muy rígidos, y que se desplace 6 centímetros es bastante, ¿verdad? Ojalá no entre en rango inelástico. Entonces, de toda la historia, lo que me interesa es de la máxima deformación. Entonces, si uno dice, bueno, si yo soy un diseñador y yo cada vez que, imagínense inclusive 30 años, 40 años antes, donde no existía todavía computadora personal. Ahora correr esto en MATLAB, todo lo podemos hacer, ¿verdad? Inclusive se puede correr en el celular. Antes no. E inclusive ahorita, si para diseñar tengo que siempre hacer Lujamen y correr esto y ver cuál es la respuesta máxima, porque no hay solución, para esos casos no hay solución cerrada. O sea, no tengo como esos casos de vibraciones armónicas, que la solución es una función seno, se puede despejar y todo. Hay una ecuación que se puede usar. Aquí no, aquí siempre es muy numérico, ¿verdad? Si hay que correr siempre esto, es un dolor. Entonces, ¿qué es lo que han ideado en los principios, creo que los 60, ¿verdad? Del siglo pasado, en Berkeley? De hecho, todo eso fue, Berkeley es el más vanguardista, bueno, el pionero, ¿verdad? De ingeniería sísmica. Entonces, en esos tiempos, similar a lo que ustedes han visto de espectro de Fourier. Espectro es como decir, un espectro es un gráfico donde hay una respuesta, ¿verdad? Contra eje que son frecuencias, ¿verdad? Entonces, también, si ustedes se acuerdan de la curva del FAT, la curva del FAT de TR, también es un espectro, realmente. Nada más es un espectro normalizado. ¿Por qué? Porque el espectro de FAT o de TR, como ustedes bien se acuerdan o no se acuerdan, vean, el eje X está en función de razón de frecuencias. O sea, como omega n es único, lo que varía es la omega, la frecuencia de la fuerza externa. Nada más es que está normalizado respecto a lo natural, ¿verdad? Si yo espejo, si yo multiplico ese omega por omega n, obtengo un espectro. Porque omega, vean que omega, si usted multiplica
omega, divide omega entre 2pi, le da frecuencia cíclica. Si usted divide 2pi entre omega, le da, perdón, no es natural, ¿verdad? Es frecuencia cíclica nada más. El de aquí le da el periodo, ¿verdad? Tampoco es natural, es periodo a la fuerza. Entonces, de una forma, STR, ¿verdad? O el FAT, ¿verdad? El factor de amplificación dinámica. Todos son espectros también, ¿verdad? Vean todo esto. Este es un espectro también. Vean que es un factor de amplificación dinámica contra frecuencia. Pero todo eso se pudieron plotear o graficar porque son funciones conocidas, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer algo parecido para el caso sísmico? Ya que el caso sísmico, vean el caso sísmico, entonces vean que este planteamiento, para el caso sísmico, esa es la ecuación de Duhamel que rige para cualquier sismo. Y como comenté, está en función únicamente de omega y no omega de la fuerza, omega natural, ¿verdad? Del sistema. Esa es la diferencia, ¿verdad? Eje X depende únicamente de la frecuencia natural y del amortiguamiento. Y como los edificios que yo diseño, todos tienen rigideces y masa distintas. Todos van a tener frecuencias distintas. Entonces, lo que los científicos de Berkeley, los ingenieros, ¿verdad? Ingenieros científicos del área de sistema, el área de ingeniería estructural, sismo resistente, y dieron lo que se llama un espectro de respuesta elástica. Aquí tal vez voy a usar pizarra, ¿verdad? Para que queden aquí. Entonces, dieron que se llama un espectro. Voy a escribir aquí. Un espectro de respuesta elástica. Espectro, como comenté, tiene eje X, tiene a la frecuencia o el periodo en eje X. En el caso nuestro, como las frecuencias de las obras civiles son muy bajas, entonces tendemos a usar periodo en eje X, ¿verdad? O sea, es un espectro en función de la frecuencia o el periodo, ¿verdad? Respuesta, espectro es esto, o sea, nombre viene de ahí. Espectro es porque es función de frecuencia o periodo, ¿verdad? Respuesta, que puede ser deformación o aceleración, que son los dos que nomás nos interesan. En Japón se usa velocidad, pero aquí en el lado del mundo se usa deformación o aceleración, que es la respuesta de un sistema. Elástica, porque es un sistema lineal elástico, ¿verdad? Elástica porque estoy considerando un sistema donde Fs y U, la información es elástico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ok, entonces, en caso de un sismo, ¿verdad? Digamos, tengo un sismo, ¿verdad? Para un sismo dado, ahí tengo una historia sísmica, ¿verdad? Ok, entonces, yo voy a entonces escoger, ok, para un amortiguamiento. Ejemplo, sí, igual a 5%. Que es concreto. Y yo voy variando el periodo, ¿verdad? Entonces yo voy a variar, ok, ahora sí, ¿verdad? Para un sismo dado, ¿verdad? Ese es como nivel superior. Voy para acá, ¿verdad? Para un sismo dado, después voy para un amortiguamiento. Y de este amortiguamiento voy a poner, ok, omega, digamos, voy a poner periodo natural igual a tanto. Entonces, digamos, periodo natural es igual a 2
pi entre K entre M, ¿verdad? Pero no importa, lo que importa es el periodo, ¿verdad? O periodo es 2pi entre omega n, ¿verdad? Entonces yo cobro Duhamel, ¿verdad? Integral de Duhamel. Yo hago integral de Duhamel. O sea, esto integral de Duhamel me va a dar una respuesta. Imaginemos que ese fuera un periodo muy corto, entonces de ahí una respuesta, ¿verdad? Digamos del sismo. Bueno, ahí va. Puede ser respuesta de deformación, ¿verdad? Okay, ahora sí, para ese mismo amortiguamiento voy a cambiar el periodo, que es otro. Nuevamente integral de Duhamel. Quizás el periodo es un poco más largo. La respuesta va a ser distinta porque el periodo cambió, ¿verdad? Entonces este es un poco más. Y así sucesivamente. Hasta un periodo, digamos, natural K. Que se va 2pi omega nk. Igual aplico Duhamel. Otro, digamos, otra respuesta. Quizás ese periodo ya es súper largo. Entonces respuesta es así, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, solo interesa la respuesta máxima. Entonces, yo de toda la historia, yo puedo programarlo y que me tome el máximo, ¿verdad? Entonces, aquí máximo es este. Esta es la información máxima que me interesa para diseño. El otro periodo me produce la información máxima que me interesa para diseño. El máximo de este, que es este, para el diseño. Y el máximo, todos ocurren en tiempos distintos. Vayan el periodo. Y esos máximos lo voy haciendo aquí. Okay. Para periodo 1, está por aquí. Periodo 2 está por acá. Periodo 3 está por acá. Periodo 4 está por aquí. Periodo 5 está por aquí. Periodo 6 por aquí. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta n, ¿verdad? Entonces que yo llevo por aquí. Y yo puedo graficar, entonces trazo una curva que une todos los puntos. Yo encuentro esto para deformación. Y como es un espectro, entonces el conjunto de puntos que resume todas las deformaciones máximas producidas para periodos diferentes, le llamo SD, ¿verdad? Todo esto. SD, que significa desplazamiento espectral. Pues resume todos los desplazamientos que puede experimentar un sistema, ¿verdad? De un periodo dado. Entonces, y para un sismo dado y para un amortiguamiento dado. ¿De acuerdo? Entonces, te digo, ok, esta curva es de 5%. Ahora sí, después de completar para este mismo sismo dado, ¿verdad? Entonces yo ahora cambio amortiguamiento. Ahora, para un amortiguamiento, ejemplo, así de 1%, que es a 0. Entonces, ahí yo otra vez el mismo proceso, ¿verdad? Vean que de nuevo, ¿verdad? Mismo proceso, TN1, TN2, el mismo proceso, ¿verdad? Hasta TNK, ¿verdad? Y ahí mismo proceso, que ya no voy a redundar aquí. Yo genero otra curva.
por supuesto, mientras hay menos amortiguamiento, la respuesta es más grande, ¿verdad? Digamos, puede ser así. Y ahí también puedo aumentar amortiguamiento a 8%, a 10%, y ahí hago otra curva. Entonces, esto se llama espectro de respuesta elástica de desplazamiento para un sismo dado. ¿Preguntas hasta acá? No sé si me queda claro. Ujú. Sí. Ok, eso se hace en MATLAB. También eso ya hay softwares, digamos. Hay un software que se llama... No, con el código no se hace eso. Yo de hecho no les, eso no les pasé código para eso, ¿verdad? O sea, habría que ustedes, digamos, usar el código que tienen ustedes aquí o sea, ustedes pueden usar este código, ¿verdad? Que está acá y meterlo en un for y que le cambie este omega n automáticamente y también que le cambie casi, ¿verdad? O sea, sería 2 ciclos for más, ¿verdad? Y que además después de correr Duhamel, tome la respuesta máxima y lo guarde. Y al final grafique la respuesta máxima contra la frecuencia, ¿verdad? Por supuesto, convertido a periodo, ¿verdad? O sea, sencillamente es meter ese algoritmo en 2 for, ¿verdad? Para un casi, otro casi, y para un montón de frecuencias que va variando y va tomando los máximos. Sencillamente se puede añadir este código en un for, ¿verdad? Para lograrlo, pero en realidad hay un software que ya está listo para que ustedes meten cualquier historia y lo usen. Ese software, de hecho, antes lo vemos en presencial, se llama Nonin, ¿verdad? No hace nada así. Este Nonin, esto es Nonin, download, ¿verdad? Nonin 32. Ese es un software libre, digamos un software que le permite hacer, generar esos espectros, ¿verdad? Para sistemas lineales, inclusive no lineales, ¿verdad? Tiene esa extensión, no sé si gustan, se puede descargar, ¿verdad? Aquí, digamos, hasta hay tutoriales y todo, porque es un software que no sé cuál universidad lo hizo, ¿verdad? Eso ya está programado para que usted introduzca los archivos de aceleración del suelo y de generar los espectros de forma automática. Aunque también se puede hacer con MATLAB, con esos códigos que está aquí. Pero eso solamente se limita para sistemas lineales. Nonin, digamos, es un software que ya está hecho, no solo para sistemas de un grado de libertad, creo que también se puede extender a varios grados de libertad. ¿Ok? Pero ese sería, ¿verdad? Okay. ¿Preguntas hasta acá? Otra pregunta. Ok. Entonces, si yo quiero diseñar, digamos, quiero conocer el comportamiento de un edificio, ¿verdad? Ante un sismo dado, o sea, para un sismo dado, entonces yo no tengo que correr esto. Si ese espectro de respuesta elástica es dado, ¿verdad? Por ejemplo, si me da el espectro de respuesta elástica de desplazamiento, entonces yo puedo conocer
yo puedo conocer cuál es la fuerza elástica máxima. Fuerza elástica máxima sería K del resorte o de la columna, de la que sea, por SD. SD que está en función de TN y de amortiguamiento. Escojo la que me sirva, ¿verdad? O sea, porque fuerza elástica es fuerza por el desplazamiento máximo, pero el desplazamiento máximo está contenida en esas curvas, en esos espectros, ¿verdad? Digamos un periodo tal. Entonces, si mi periodo es tal, yo voy y veo la curva aquí. Esa es la información máxima que experimenta en un sismo. Ya la información está guardada en ese espectro. ¿De acuerdo? Es muy sencillo, muy directo. Solo que si fuera en el caso de un diseño, o sea, quiero diseñar para un sismo, aunque ahora vamos a ver que no se diseña para un sismo, se diseña para muchos sismos, para todos los sismos probables que pueda ocurrir. Pero si quiero diseñar un edificio contra un sismo, lo que tengo que determinar es cuál es este K, porque en un diseño de un edificio tengo que limitar, por ejemplo, desplazamiento. No puedo permitir que se desplace mucho porque si no, todos los elementos no estructurales como los vidrios, todas las cosas que se cuelgan entonces se caerían y se destruirían y también implica mucha pérdida. Entonces hay que limitar un poco el desplazamiento también, ¿verdad? Y para limitarlo tengo que modificar el K, ¿verdad? Porque mientras más rígido es, se desplaza menos, ¿verdad? Aunque la respuesta máxima, ya hemos dicho, no depende de la rigidez, depende de la frecuencia, pero en diseño siempre lo que queda por terminar es este K. Lo que tenemos en la masa, ¿verdad? Masa de lo que se tiene, porque lo que uno tiene primero es, bueno, ¿cuál es el peso que tengo que aguantar, ¿verdad? La carga tengo que soportar. Carga de entrepiso. ¿Qué va sobre entrepiso? Hay muebles, hay personas o biblioteca. Esos masas, esas cargas muchas veces ya son conocidas y están tabuladas en el código sísmico. Entonces se conocen primero las cargas y no el sismo. Entonces, si yo quiero encontrar y quiero diseñar, ¿verdad? De esa forma, es poco complicado porque primero no sé cuál es el K. Entonces, si no sé cuál es el K, ¿cómo se va a saber cuál es la fuerza máxima? ¿Verdad? Y si no sé el K, no sé la fuerza máxima, ¿cómo voy a calcular cortante? Momento, ¿verdad? O sea, cortante momento, fuerza axial, eso no lo puedo saber si no conozco cuál es esa fuerza S máxima, que también se conocen como, ¿se acuerdan? Se llama la pseudo fuerza estática, ¿verdad? Esa es la pseudo fuerza estática. No puedo, ¿verdad? Entonces, retoma uno, entonces, derivaciones, la ecuación de movimiento, ¿verdad? Yo sé que la ecuación de movimiento es m u dos puntos más cu punto relativo más ku relativo igual a 0. Y aquí entra la investigación, ¿verdad? Porque es algo aleatorio. Como no es vibración armónica, o sea, el sistema vibra con su frecuencia natural, ¿verdad? Y cuando como vibra en su frecuencia natural, en realidad no está en resonancia. O sea, en realidad, fuerza de amortiguamiento en realidad es bastante baja. O sea, aunque controla sí el desplazamiento, pero no aporta mucho en términos de fuerzas en comparación con esta fuerza inercial y la fuerza elástica. Entonces, para efectos prácticos, cuando se compara ya la fuerza en sí, ya que estamos aprendiendo a diseñar con fuerzas, ¿no? Así aprenden ustedes estática, ¿verdad? Que son con fuerzas, cálculo de momento, cálculo cortante. La fuerza de amortiguamiento también vimos, ¿verdad? Aunque esté en resonancia, aunque controla el desplazamiento, la amplitud de desplazamiento, en realidad su magnitud siempre es baja. Entonces, prácticamente para efectos prácticos, se puede despreciar para efectos sísmicos, ¿verdad? Entonces me queda una ecuación que es masa por aceleración más K por U relativo igual a 0, ¿verdad? Caso sísmico, no hay fuerza acá, ¿verdad? Que lo que hay es un movimiento de la base que después fue que yo despejé, ¿verdad? U dos puntos igual a aceleración del suelo más aceleración relativo, ¿verdad? Pero de aquí yo trabajo con la absoluta. Y aquí vean que si yo paso, si yo despejo,
masa, ¿verdad? A dividir, me quedaría esta forma. Y yo sé que K entre M es frecuencia natural al cuadrado. Entonces, si yo estoy aquí en ese espectro, ¿verdad? Y yo sé que entonces este U relativo, esa ecuación cumple para cualquier momento. O sea, esa ecuación es una ecuación de equilibrio dinámico, ¿verdad? Es válido para cualquier instante. Para cualquier instante siempre existe esta ecuación. O sea, para cualquier instante esa ecuación es válida. Todo eso es en función del tiempo. Y entonces, como estoy tomando el momento máximo, o sea, el momento en que ocurre el máximo, para ese momento que ocurre el máximo, también esa ecuación cumple, ¿verdad? Por ende, yo puedo decir que a este más omega al cuadrado, el máximo que se llama desplazamiento espectral, que son los máximos. Este, que es el máxima aceleración, le va a llamar SA. SA o PSA. Voy a explicar por qué. Que eso se llama, estos dos se llaman aceleración espectral o pseudo aceleración espectral. Y que si uno ve en términos absolutos, ¿verdad? La magnitud de SA es igual a omega al cuadrado por el desplazamiento espectral. Espectral porque es una curva, ¿verdad? No es una función dada, es una curva. Esencialmente como eso cumple para cualquier momento, ¿verdad? Y para cualquier frecuencia dada, esta ecuación cumple. No sé si me explico hasta acá. Y se dice, bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué convertir este desplazamiento espectral a aceleración espectral multiplicando por omega en el cuadrado? Ya todo eso es conceptual, ¿verdad? Entender concepto. ¿Para qué hago esto? Porque si yo agarro este, como ya sé que el amortiguamiento es muy bajo, casi no afecta en nada, mejor dicho, yo sé que masa por aceleración espectral, como dije yo, esta ecuación de equilibrio cumple para cualquier momento, ¿verdad? SA o PSA más K por SD es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Ok, eso implica que lo que ando buscando, que es la fuerza máxima, ¿verdad? Fuerza S máxima, que es K por SD de la magnitud absoluta, ¿verdad? Eso es igual a MSA, sencillamente. Y que este SA, ¿verdad? Es esto. O sea, es M omega N al cuadrado SD. En otras palabras, cuando yo quiero encontrar cuál es la fuerza máxima, la pseudo fuerza estática máxima, ¿verdad? Que esté actuando en un sistema tengo la libertad, es decir, en un sismo dado, ¿verdad? Ese es mi problema, un sismo tengo la libertad, una masa, tengo K, tengo M, yo puedo encontrar cuál es esa pseudo fuerza estática, la pseudo fuerza estática, ¿verdad? Que me esté empujando y que me esté generando, por supuesto, me genera cortante, ¿verdad? Me genera cortante V en función de Y, que este valor es igual a Fs máximo, ¿verdad? Cortante. Y es mi momento.
Momento flector, ¿se acuerdan? Que es así. Este valor es Fs máximo por H. No, ese momento flector. Ocupo esa fuerza, pseudo fuerza estática para conocer fuerzas internas y con eso yo voy a sólidos, ¿no? Lo que se aprende en sólidos es para encontrar si fluye, no fluye, si se daña o no se daña y si cumple con factor de seguridad, es para esto. Entonces, esta pseudo fuerza estática, como dije yo, bueno, lo puede calcular como K por SD, pero yo no conozco K, es lo que tengo que diseñar, mejor dicho, ¿verdad? Y bueno, pero si vemos esta ecuación que acá, yo puedo calcular esta misma fuerza estática con masa por aceleración espectral. Y eso me resuelve el problema porque generalmente conozco la masa que tengo que sostener. O sea, eso es lo primero que sé, ¿verdad? ¿Cuál es la carga? Que la carga es dado por muchos códigos, o si no, se puede estimar la masa, ¿verdad? ¿Cuál es esa masa, esa carga que tengo que sostener? Y ese A, ¿de dónde lo obtengo? Ese A obtengo de cualquier espectro de desplazamiento multiplicándose por omega n al cuadrado. O sea, en otras palabras, yo agarro cualquier espectro de desplazamiento, ¿verdad? Que resuelve Duhamel. Yo multiplico por omega n al cuadrado y ya obtengo lo que se llama SA o PSA. Y es más o menos así. Ese es para 5%, el de 1%, ese es bastante feo, ¿verdad? Pero más o menos sigue ese patrón. Ok, igual para 1%. Y ese es casi de 5%. ¿De acuerdo? Entonces igual yo voy con un periodo. Yo puedo leer de aquí, ¿verdad? Leo el valor. Ya obtengo entonces cuál es esa aceleración espectral. Y multiplicando por la masa ya tengo la pseudofuerza estática. Muy inteligente la forma, ¿verdad? Y eso me resuelve todo el problema. Y entonces con esa fuerza pseudoestática, para este sismo dado, entonces yo diseño edificios para resistir ese sismo. ¿Me explico hasta acá? En parte sí, profe. Es un poco conceptual esto, ¿verdad? Que digerí un poco la idea, ¿verdad? Detrás de esto. O sea, todo es para pensando por diseño, ¿verdad? Por diseño. Ok. Ahora, ¿por qué se llama SA? O mejor dicho, se llama PSA, ¿verdad? Le llama SA PSA. Porque realmente, estrictamente hablando, debería llamarle PSA. Pseudo aceleración espectral. PSA significa pseudo aceleración espectral. Y SA es aceleración espectral. Eso es porque realmente, estrictamente hablando, yo estoy asumiendo que el máximo momento cuando ocurre la aceleración de la masa ocurre al mismo tiempo que el máximo desplazamiento. Eso no siempre es cierto, no siempre, ¿verdad? Pero es cierto casi que para todos los casos, porque la fuerza de amortiguamiento es muy baja. Entonces, realmente hablando, debería yo resolver Duhamel y encontrar la historia de aceleración en el tiempo y tomar la máxima aceleración para graficar gráfico SA. Porque ahora este SA o PSA lo estoy construyendo multiplicando sencillamente el desplazamiento espectral por omega al cuadrado y por omega al cuadrado, ¿verdad? O sea, lo cual, mejor dicho, es un desplazamiento espectral por omega al cuadrado. Por eso es que le llama PSA. Pseudo, porque realmente no es el verdadero SA. No es el verdadero aceleración espectral. El verdadero debería ser obtener la respuesta de aceleración en el tiempo y tomar el máximo real, ¿verdad? De aceleración. Y no así multiplicando SD por omega n al cuadrado. Por eso es que le llama PSA.
aunque hoy día se usa en forma indistinta porque en realidad no cambia mucho. No hay mucha diferencia. Y además siempre está casi en el mismo tiempo que ocurre cuando ocurre el desplazamiento máximo y cuando ocurre la aceleración máxima. Por ende, hoy día se usa en forma indistinta, ¿verdad? Conceptualmente sí hay un poco de diferencia, pero realmente numéricamente da lo mismo, excepto con el amortiguamiento es demasiado alto, ¿verdad? Pero para el caso nuestro, 1%, 5%, esta fuerza de amortiguamiento es despreciable. Ok, hasta aquí hay preguntas. ¿Cómo se ve una SA? Ok, entonces veamos unos ejemplos. Por ejemplo, este examen final, ¿verdad? Vean este problema de este examen final. Vean que este monopolo, ¿verdad? De publicidad tiene ¿verdad? Tiene sus propiedades, está ubicado ¿en dónde? Cerca de Nosara, ¿verdad? Se somete al sismo de Samara, ¿verdad? 2012 y espectro de respuesta elástica de aceleración, vean aquí, aceleración de Nosara, ¿verdad? Del sismo medido en Nosara. Vean esto, porque un sismo ocurre en un punto dado del país y el sismo se expande, ¿no? La onda sísmica viaja y se disipa. Entonces, mientras esté más lejos del epicentro, la respuesta es menor, ¿verdad? Entonces, hay que ver dónde está ubicado esto y escoger un espectro o una historia de aceleración cercana a donde esté esta obra y generar ese espectro. Entonces, vean ese espectro. Ese espectro está graficado en escala logarítmica, muy importante. Eso muchos de ustedes no saben leer, porque muchos lo leen mal. Y qué bueno que ustedes vinieron a clases, me voy a explicarles cómo se lee una escala logarítmica. Vean ¿verdad? Nunca tiene cero, nunca llega a cero. Aquí empieza 10 a menos 1. Es punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9. 1, un segundo. Después, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se lee así, ¿verdad? En escala de 10. Si fuera de aquí a aquí, sería punto 01, punto 02, punto 03, punto 04, punto 05, 06, 07, hasta puntos 1. En cuanto a amplitud, igual. Punto 1, aceleración. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, 8, 9, 1. 10 a la 0 es 1, ¿verdad? Aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y después 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Es así logarítmica, ¿verdad? No es como leen la curva, busca el periodo de su edificio o de su estructura y tiene que buscar dónde está la aceleración y leer bien, ¿verdad? Recordar es escala logarítmica. Vean que es un examen, ¿verdad? Me pide cuál es la respuesta del sistema, su fuerza máxima de cortante, ¿verdad? O que experimenta en ese sismo, ¿verdad? Yo aprovecho entonces el espectro de respuesta elástica para encontrarlo. ¿Cómo se encuentra? Digo el periodo, ¿verdad? Encuentro la aceleración espectral. Eso tal vez no hay que ni hacerlo, ¿verdad? O sea, yo encuentro, digamos, no sé cuál es el periodo, ¿verdad? Encuentro el periodo, por ejemplo, que está aquí, ¿verdad? Leo, ok. Si el periodo fuera ese, la aceleración espectral, elástico, es 10 a la 1, eso es 10, este es 20, más o menos, como es logarítmico también, ¿verdad? Entonces, más o menos, eso más o menos, ¿verdad? Es como, ¿qué? Unos 13. O sea, la aceleración espectral es 13 metros segundo al cuadrado. ¿Cómo encuentro la fuerza pseudoestática? Sería masa por SA. ¿Cuál es la masa? Bueno, hay que calcularlo, ¿verdad? Hay que calcular el peso, el tubo, más todo eso, cálculo de masa. Multiplica por esto. Recuerde que debe ser masa en kilos, ¿verdad? O en toneladas. Y obtiene fuerzas en newtons o kilonewtons. Y aplica esa fuerza en el centroide. Bueno, aquí no hace falta, ¿verdad? Porque es cortante. No aplica la fuerza aquí y encuentra la cortante basal. Cortante. Y listo. Vean que es muy sencillo, pero es conceptual y lo importante es leer bien el gráfico. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá?
¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Entonces, ese es... Profe, yo tengo una pregunta. En el gráfico, Ujú. ¿cómo fue que determinó el periodo que vi que hizo la señalación? ¿Por qué exactamente en ese punto? Eso fue algo hipotético. Por supuesto, el periodo tienen que encontrar Ah, aquí con la masa, ¿verdad? Y con la rigidez y encontrar el periodo. ok, Sí. ok. Entonces, se calcula el periodo, hay que calcular bien, por supuesto. Si calculan mal, ya otra cosa. Hay que calcular bien y buscar bien y ahí buscar la curva. Ah, perfecto. Ok, esa me... Gracias. Perdón. Ok. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, vean que es un tipo de preguntas, ¿verdad? Pero recuerden, este espectro de respuesta elástica es para un sismo dado, ¿verdad? Pero uno dice, ok, yo no diseño las obras civiles para solo un sismo, yo diseño para muchos sismos o todos los sismos probables que me pueden afectar a lo que yo haga, ¿verdad? En el territorio costarricense. Entonces, yo no puedo usar ese espectro solamente. Tengo que considerar todos los sismos probables o los históricos, ¿verdad? Entonces, por eso es que nace lo que se llama espectro de diseño. Nace lo que se llama espectro de diseño. Igual es un espectro de respuesta elástica, pero yo tengo que hacer esto para todos los sismos posibles, ¿verdad? Y además, vean, para los sismos posibles hay que hacer esto. Y además, como Costa Rica, ¿verdad? Que yo dibujo ahí un poco mal Costa Rica, ¿verdad? De ahí hay muchos tipos de fondos sísmicos. Puede ser falla ahí por Nicoya, habrá muchas fallas aquí en Parrita, Agua Caliente, hay muchas fallas locales y todos pueden generar sismos. Y todos los lugares que yo construya con la Caster, Iberia, ¿verdad? Todos pueden tener posibilidad de estar sujeto a sismo, ¿verdad? Sí, de hecho, todos esos problemas yo creo que ya están ahí en uno parcial, creo que ahí están, ¿verdad? Todos tienen solución realmente, ¿verdad? Entonces, todos los puntos están a diferentes distancias del sismo y por dicha, casi todo el territorio costarricense tenemos ya estaciones haceográficas que don Víctor ha instrumentado, ¿verdad? El país con puras estaciones haceográficas y hay mediciones por todo lado. Entonces, para cada punto, para cada estación haceográfica, tengo que recolectar los sismos que llegan, los sismos históricos más importantes, y para cada sismo voy a generar esto para cada punto, ¿verdad? Geográfico del territorio nacional. Y yo entonces para cada punto, aquí, para cada punto específico del geográfico del territorio nacional, ¿verdad? Tengo que hacer, digamos, sismo 1, sismo 2, sismo, ahí va, sismo N, ¿verdad? Y todos los sismos lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que tengo que hacer para todos. Y entonces para cada sismo, ahora sí, yo llego de una vez al espectro de aceleración, ya que es el que más busco, ¿verdad? Entonces aquí está PSA, ese es el periodo natural, entonces yo tengo sismo 1, ¿verdad? Sismo 1. Digamos que esto es para solo amortiguamiento, ¿verdad? Para casi igual a 1%, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sismo 1. Después, sismo 2. Y ahí me pasó otra cosa, ¿verdad? Y después, sismo 3. Me dio así, ¿verdad?
Y ahí voy. Dice que es increíble los desplazamientos que se dan después de un sismo. Tenemos unos mojojes. ¿Qué son mojojes? Ah, mojones. Para el control vertical horizontal una vez me tocó, sí se desplaza. Ese terreno se corre, ¿verdad? Especialmente si está cercano al epicentro, porque es una falla. Falla es que el terreno corre, ¿verdad? Falló. Sí, ¿verdad? Entonces, ahí corre realmente, aunque lo que más provoca daño no es el corrimiento, en realidad es esa aceleración, esa sacudida que va y viene, eso es lo que provoca más daño, tiene una frecuencia, ¿verdad? Y especialmente si en periodos muy cortos entra un poco de resonancia, eso provoca mucha destrucción, ¿verdad? Y ahí voy, ¿verdad? Ahí voy, sismo 4, sismo 5, tengo un montón de sismos y al final, ¿qué va a hacer uno? Como sería yo una estadística, entonces hay que hacer algo de probabilidad estadística, es algo aleatorio, ¿verdad? Al final, entonces yo hago una envolvente, hay un montón de nube de puntos aquí, yo lo que hago es una envolvente, ¿ok? Aquí, más o menos con una probabilidad de tanto por ciento, ¿verdad? Abarco todos los puntos. Y para diseñar le ocupo algo más bonito, ¿verdad? Que no tiene que ser así muy preciso, pero que sea algo geométricamente fácil de usar. Esta envolvente entonces se llama espectro de diseño. ¿Me explico hasta aquí? Ya está contemplado, pero esto es para un punto dado y para distintos puntos del país hay un espectro, ¿verdad? Y uno dice, ¿dónde está esto? Está en Código Sísmico de Costa Rica. Entonces vayan ustedes a Google, por favor, y busque Código Sísmico de Costa Rica 2010, que no ha salido versión nueva. Ay, no es código postal, es código sísmico. Código sísmico de Costa Rica. Ok, aquí vean, aquí está. Código sísmico Costa Rica, ¿verdad? Aquí es el 2010, ¿verdad? Descargan de aquí. Yo voy a abrir nada más. Ahí lo busquen en su celular, en su computadora, ahí se descarga. Ya es libre, ¿verdad? Entonces, en los tiempos que nos queda, voy a introducirles un poco de código, especialmente en la parte. En realidad también se puede entrar el código sísmico para este examen, porque ya vi código. Eso ya vi los conceptos, ¿verdad? En realidad sí se puede entrar. Lo veo, eso es muy sencillo. El código sísmico, ¿verdad? Si lo descargan, voy a decir a Estefan. Estefan quiere que entre. Yo dije que no he visto, pero ya lo vi, ¿verdad? Hoy pude terminar de verlo. Tienen varios capítulos, ¿verdad? 1, 2, vean que 2 de manera sísmica. Uno es filosofía. Ese código lo van a estudiar más a fondo, más detalles, si les gustan el área de ingeniería estructural, si les gusta, ¿verdad? Por el momento vamos a ver como una aplicación, lo que estamos viendo en vibraciones, que es la estimación de la demanda sísmica. De alguna forma, ¿qué estamos haciendo acá con todo ese ejercicio? Estimando la fuerza pseudoestática, buscando cuál es esa fuerza pseudoestática que dibujé aquí. Se llama demanda sísmica. Demanda es como que me solicita, ¿verdad? El sismo me pide, me manda una fuerza y yo ocupo que mi estructura ofrezca, pueda satisfacer ese requerimiento, esa demanda. Por eso se llama demanda sísmica, ¿verdad? O sea, me demanda, o sea, es una demanda como si fuera economía, ¿verdad? Me solicita esto. ¿Cómo yo estimo la solicitación sísmica? Aquí en el capítulo 2 me dice cuál es esa aceleración y cómo se estima la aceleración pico efectiva de una sacudida sísmica. Por supuesto, en detalle, lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver los conceptos como aplicación. Capítulo 2. Y después, capítulo 4, tipos de estructuras que aplica, porque el código sísmico es para edificaciones, ¿verdad? O sea, es un código hecho para edificios, no para puentes. Para puentes hay otros lineamientos, ¿verdad? Para otro tipo de estructuras hay otros lineamientos, pero eso es para edificaciones en general. Y el quinto, que es coeficiente sísmico, es lo que nos interesa mucho, ¿verdad? ¿Cómo sacar el coeficiente sísmico? Que después, en capítulo 7, multiplicado por la masa, me da lo que se llama el método estático. De alguna forma, lo que estamos buscando aquí
convertir algo que es dinámico, vean que la respuesta ante un sismo es dinámico, pero estoy como tratando de ver cuál es esa fuerza pseudoestática, ¿verdad? Pseudo porque no es estática, pero estoy convirtiendo el efecto sísmico que es deformación en el tiempo en una fuerza que me produzca esa deformación máxima, la fuerza pseudoestática. En realidad lo que está aplicando es un método estático. O sea, es convertir algo dinámico en algo estático. Entonces lo que vamos a ver en este curso es capítulo 2, rápidamente, 5, ¿verdad? Y 7, 7.4. Esos tres. Rápidamente, en realidad es muy breve, ¿verdad? Es porque como les dije yo, ¿verdad? Sismos ocurre hay muchos fuentes sísmicos y para cada punto geográfico del país, la aceleración máxima que experimenta, es decir, o sea, puede ser el mismo sismo, ¿verdad? Como aquí, el mismo sismo, pero dependiendo de cuál sea la distancia focal, distancia respecto al epicentro, la amplitud y la historia todos son diferentes porque el suelo modifica, ¿verdad? Por el paso de una sísmica, el suelo modifica esas propiedades de las ondas sísmicas. Eso es sismología, ¿verdad? Por ende, para cada zona geográfica, la aceleración máxima que puede experimentar según criterios probabilísticos también son distintas. Por ende, aquí en capítulo 2, ¿ustedes qué pueden ver? Vamos a ver. Capítulo 2, entonces, vean, lo que empieza a hacer es, de una sísmica, habla de zonificación sísmica. Es decir, el país se divide en 3 zonas sísmicas, ¿verdad? Dependiendo de la sismicidad. Zona 2, zona 3, zona 4. Zona 1 es zona sin sismo, pero Costa Rica, todo el país está bajo influencia de sismos. Entonces, si ustedes ven ese mapa aquí, ese mapa. Aquí hay un mapa. ¿Dónde está el mapa? Creo que está más atrás. Aquí, ve. Aquí es el mapa Costa Rica. Zona 2. Aquí en el norte, zona 3. Es esta franja en el centro. Zona 4, donde está la franja de subducción, ¿verdad? Placa Coco del Caribe. Y aquí, en esas tablas, entonces, en la tabla aquí, detalla, entonces, por distritos, ¿verdad? Por distritos, cuál es la zona, ¿verdad? Según su cercanía, ¿verdad? Con diferentes fuentes sismogénicos y la gravedad de esos sismos, ¿verdad? Digamos, cuán grave, cuál es la magnitud que se espera que produzcan esos fuentes sísmicos, ¿verdad? En esa zona tal, zona 4. Y todo eso es con base en datos históricos, ¿verdad? Uno aprende la historia. Lo del futuro generalmente repite la historia, ¿verdad? Sismos también es así, aunque siempre existe posibilidad que ocurra algo fuera de lo esperado, ya que siempre hay fallas ciegas, fallas que no se han descubierto y que pueden eventualmente provocar un desastre, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que uno puede hacer hasta lo humanamente posible. Y sismos, además de la distancia respecto a los epicentros o distancias focales, también depende del tipo de suelo, ¿verdad? Ya que el sismo pasa por el suelo. Y si usted recuerda un poco la historia de Ciudad México es, creo que fue un sismo de los 80s, que el sismo, digamos, México, ¿verdad? No sé cómo dibujar México. México es muy grande, ocurrió un sismo en la costa, está muy lejos del Distrito Federal México, ¿verdad? DF. Pero DF es una valle. En realidad era una laguna muy profunda, relleno con sedimentos. Era un suelo como parece gelatina, muy suave el suelo, o sea, muchos finos, suelo sedimentario, ¿verdad? De aluviones, de sedimentos finos, de un lago antiguo, ¿verdad? Ocurrió un sismo en la costa, la gente pensaba de que tampoco era tan fuerte, era 6 punto algo, resultó que esa onda sísmica llegó aquí, y además tan lejos, son cientos y el resto de kilómetros, ¿verdad? Llegó aquí, resultó que la onda sísmica empezó a reflejar en esta cuenca, ¿verdad? Tienen contornos rígidos y aquí es como una gelatina, y ese que empieza a temblar y magnificar la onda sísmica que hizo una destrucción total en DF, México, en los 80 y resto, ¿verdad? Se llama eso efecto de sitio de cimentación. Entonces, el tipo de suelo donde va a cimentar su edificio también va a afectar la respuesta sísmica. ¿Ok? Por ende, perdón, ¿qué dice?
¿Sí me está escuchando todavía o se me pegó el Zoom?